Este sonido no fue una simulación. Fue lo último que escucharon miles de personas antes de que el mundo cambiara para abrir paso al horror. Quédate hasta el número 1. Sonidos de terror que sonaron antes de la tragedia. A 400 metros de profundidad en el oscuro océano Atlántico, el casco de un submarino nuclear comenzó a crujir bajo una presión insoportable. Durante unas pruebas de inmersión profunda a 350 kilómetros de Boston, una avería en las tuberías de la sala de máquinas provocó un cortocircuito que apagó los reactores nucleares. En el puente de mando, la alarma de pérdida de control de profundidad y los avisos de inundación empezaron a sonar de forma frenética. En la jerga naval, este tipo de alertas no buscan salvar a la tripulación cuando el margen de profundidad crítica se supera, sino registrar la última falla del sistema. La Marina de los Estados Unidos diseñó este patrón sonoro para cortar cualquier distracción y forzar maniobras de emergencia que, en este caso, fueron completamente inútiles. La última comunicación estática que se escuchó fue el sonido metálico de los mamparos, colapsando antes de que la nave entera implosionara, dejando 0 supervivientes y convirtiéndose en uno de los mayores misterios de la Guerra Fría submarina. Pero si el océano profundo es aterrador, la superficie tampoco se salva. Pasemos al puesto número 9. Un carguero anclado en el puerto comenzó a incendiarse por la mañana. Los curiosos se acercaron a la costa sin saber el peligro real. A las 8:00 am, las alarmas de vapor de la planta petroquímica comenzaron a ulular advirtiendo un fuego menor en la bodega del barco SS Grand Camp, cargado con más de 2.000 toneladas de nitrato de amonio. Los espectadores y los bomberos locales observaban el humo blanco con curiosidad, sin entender que el compuesto químico estaba alcanzando su punto crítico de detonación. Estas sirenas industriales de vapor de alta potencia están construidas para ser escuchadas a kilómetros de distancia por encima del bullicio de maquinarias pesadas. Su diseño acústico utiliza la propia presión de las calderas para emitir frecuencias que obligan al personal a evacuar zonas de riesgo químico. Sin embargo, en abril de 1947, la falta de protocolos claros hizo que la gente confundiera la alarma con un incidente menor. Segundos después de cesar el sonido, ocurrió una de las detonaciones no nucleares más grandes de la historia humana, borrando el puerto del mapa y dejando un cráter gigantesco. De los errores humanos en la industria, saltamos al frío cielo de la guerra. Era un apacible domingo por la mañana en Hawái, hasta que el silbido de los bombarderos japoneses rompió el cielo azul. A las 7:48 am, los radares militares detectaron una gran formación de aeronaves acercándose, pero fueron confundidas con bombarderos propios que llegaban desde el continente. Cuando los primeros torpedos impactaron contra los acorazados atracados en la base naval, las campanas de los cuarteles y las sirenas de emergencia manuales comenzaron a chillar con rabia. Las sirenas mecánicas de manivela y motor eléctrico de los años 40 fueron diseñadas específicamente con una modulación oscilante de baja frecuencia para superar la interferencia del viento oceánico y el ruido urbano. Su objetivo no era salvar barcos, sino dar una ventana de reacción de 3 minutos a los batallones terrestres. El retraso en la activación de estas alarmas y la confusión del mando militar generó una profunda ira y frustración histórica, ya que la flota entera fue aniquilada en tierra firme por una negligencia de protocolo que pudo haberse evitado. Y si creías que el cielo era peligroso, espera a ver lo que pasa cuando la naturaleza decide sacudir los cimientos del planeta. La alarma sísmica de Ciudad de México, exactamente a las 1:14 horas, coincidiendo con el aniversario de una de las peores tragedias del país, el sistema de alerta interrumpió los teléfonos y altavoces públicos de una metrópoli entera.
Millones de personas escucharon el tono electrónico escalofriante que otorgaba apenas un margen de 60 segundos antes de que el suelo comenzara a ondular violentamente bajo sus pies. Ingenierilmente hablando, este sonido es una obra de arte de la psicología del pánico. Utiliza dos tonos alternados con una onda cuadrada de alta frecuencia diseñada para perforar el sueño profundo y cortar el ruido del tráfico urbano. Su propósito es la evacuación rápida vertical o hacia las calles. Sin embargo, escuchar este tono genera una frustración colectiva masiva debido a la impotencia de saber que, aunque tienes segundos de advertencia, las fuerzas tectónicas son imparables y la infraestructura urbana siempre está al límite del colapso. La tierra tiembla, pero el agua tiene un plan mucho más silencioso. La alarma de tsunami de la costa de Japón. El suelo de toda una nación se sacudió con tanta violencia que los rascacielos se doblaban como papel. Segundos después del megaterremoto de magnitud 9.1, el sistema automatizado de alerta temprana encendió las sirenas costeras, advirtiendo lo inevitable a una población que aún no entendía la magnitud del peligro. El sistema J-Alert de Japón está conectado directamente a boyas de presión en el fondo marino. Cuando un sismo submarino desplaza el lecho oceánico, las sirenas locales emiten un tono de frecuencia extremadamente alta, combinado con altavoces direccionales. En marzo de 2011, este sonido dio una ventaja de entre 10 y 15 minutos. El verdadero terror de este sonido radica en lo que representa: la advertencia de que una muralla de agua oscura de más de 10 metros arrasará con todo a su paso, obligando a correr hacia los cerros más altos mientras ves cómo el mar se traga tu hogar. Estas sirenas no buscaban asustarte porque sí, fueron diseñadas para recordarnos que nuestra seguridad de hoy es frágil. Si te atreves a escuchar más misterios de la ingeniería del pánico, suscríbete y activa la campanita. Continuamos con el video. ¿Qué sucede cuando el sistema automatizado de una instalación de máxima seguridad te advierte que el enemigo invisible ya no está en la celda? A finales de 2019, en un laboratorio de virología en Wuhan, las alarmas internas y los sensores de presión negativa comenzaron a registrar una anomalía crítica en el manejo de patógenos letales. Lo que comenzó como un protocolo de contención rutinario, tras una presunta filtración accidental en el área de investigación de coronavirus murinos, se convirtió rápidamente en el preludio de una crisis global. Mientras los científicos intentaban sellar las compuertas de aire, el virus ya había cruzado la barrera de seguridad. En los complejos de bioseguridad de nivel máximo, BSL-4, este tipo de alertas acústicas intermitentes exigen el sellado hermético inmediato y el confinamiento total del personal para evitar fugas biológicas al exterior. Sin embargo, el verdadero terror de este sonido radica en las consecuencias geopolíticas y humanas de su fallo. Los reportes de inteligencia filtrados y las investigaciones posteriores señalaron que la presión por ocultar el incidente retrasó la alerta internacional crucial. El sonido de esta alarma no solo marcó el inicio de una brecha de contención dentro de un recinto cerrado, sino el momento exacto en que un agente microscópico escapó al mundo exterior, cambiando la historia moderna para siempre y demostrando que la mayor amenaza para la humanidad a veces se gesta a puerta cerrada. Estás trabajando en un piso elevado de una torre de oficinas en Nueva York, cuando de repente un impacto sordo y monstruoso sacude todo el edificio y las luces parpadean violentamente. Era el fatídico 11 de septiembre de 2001.
Aviones comerciales secuestrados se habían estrellado deliberadamente contra el complejo, destruyendo por completo ambas torres gemelas. A las 8:46 de la mañana, los sistemas de megafonía y las alarmas automatizadas del World Trade Center comenzaron a ulular sin descanso, mientras el humo negro y tóxico empezaba a inundar las rutas de escape. Estas alarmas de evacuación masiva están diseñadas bajo normas estrictas de seguridad civil para guiar a las masas hacia las salidas de emergencia. Sin embargo, el verdadero terror histórico de este audio radica en la confusión táctica y mortal que se vivió en esos minutos críticos. Por los altavoces, las instrucciones automatizadas iniciales exigían a los pisos superiores permanecer en los puestos y esperar instrucciones, contradiciendo de forma trágica el sonido ensordecedor de los sensores de humo tras el devastador atentado aéreo. Eso generó un limbo de indecisión humana frente a una catástrofe sin precedentes, atrapando a miles en una trampa mortal de la que jamás lograrían salir. La sirena de evacuación de Pripyat, Chernóbil, el terror definitivo. Se escucha a máxima potencia el aullido mecánico, crudo y aterrador de la sirena manual y automatizada de Pripyat en la madrugada de 1986. El cielo nocturno sobre Ucrania no brillaba con estrellas, sino con un pulso de luz azulada que nacía de las entrañas de una planta nuclear destruida. A las 01:23 a.m., mientras la ciudad vecina dormía en total ignorancia, el núcleo del reactor número 4 colapsó. Horas después, cuando el aire comenzó a quemar la piel, este sonido empezó a ulular por cada rincón de Pripyat. Esta sirena mecánica original se convirtió en el símbolo definitivo del colapso tecnológico y el fin de una era. Lo que hace que este sonido sea el número 1 de nuestra lista es su trasfondo histórico y el encubrimiento gubernamental que lo acompañó. Las autoridades ordenaron activar la alerta de evacuación, pero exigieron a los altavoces locales que informaran a la población que se trataba de un simulacro temporal para evitar el pánico masivo. Miles de familias abrieron sus ventanas, respiraron el isótopo radiactivo y caminaron hacia las calles bajo este mismo sonido, sellando su destino para siempre. Es, sin duda, la alarma más macabra jamás concebida por el hombre. La alerta radiactiva, el peligro silencioso. Es el sonido más silencioso en su destrucción. No ves el peligro, no lo hueles, pero este tono te avisa que el aire que respiras está destruyendo tus células desde adentro. Activado tras fallas críticas en instalaciones atómicas, este patrón sonoro marca el momento exacto en que la radiación ionizante supera el umbral letal para el ser humano. Las alarmas de riesgo radiactivo están calibradas para emitir frecuencias agudas y cortantes que exigen el uso inmediato de trajes hazmat y confinamiento hermético subterráneo. Lo aterrador de este sonido no es la estridencia de la sirena en sí, sino la naturaleza invisible del enemigo al que representa. No hay fuego que ver, no hay cuerpos que rescatar a tiempo, solo partículas invisibles destruyendo el ADN, obligando a las autoridades a sellar ciudades enteras para convertirlas en zonas muertas inhabitables por los próximos 10.000 años.